Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Pues en este fin de semana para muchos largo, el lunes es día del trabajo. Yo con mucho calor, muy, muy ligera en esta mañana. Espero que ustedes también estén gozando de una jornada calurosa, de la plenitud de la primavera y del próximo cierre ya de este módulo. Hoy vamos a concluir la parte de las teorías que en sociología han pues revisado aspectos de la educación. Recuerden que tenemos por acá dos actividades pendientes, la de la semana pasada y la de esta. La del día de hoy, por favor, voy a hacer una modificación en la entrega, por favor. La voy a dejar para el domingo muy temprano, ¿ok? Es importante que ustedes sepan esta modificación para que yo no me tarde tanto con las calificaciones. Es muy importante. Entonces, tenemos una entrega pendiente la semana pasada y la actividad de esta semana. En la actividad de esta semana la voy a dejar, pero hasta el domingo por la mañana. O sea, bueno, si gustan, les voy a decir hacia el mediodía. Esto con la finalidad de poder calificar pues con menos presión, porque cuando dejo trabajo muy tarde y pensando que es el trabajo de la semana anterior, pues obviamente sí como que me he tenido que presionar mucho. Y decirles que de hoy en 8, el 6 de mayo, es nuestra sesión final, es la que concluye, es el último tema, y el último tema es más bien como recapitulación. Y recuerden que ese se califica con examen, o sea, no hay trabajo ya, y el examen igualmente, ese sí, como se califica automáticamente, lo voy a dejar abierto todo el sábado y todo el domingo, ahí sí hasta las 23:59, sin ningún problema para que ustedes puedan contestarlo y contestarlo con calma. La única modificación que estoy haciendo en este módulo es la última entrega del trabajo de esta semana y me parece que alguien me decía de la semana pasada, o sea, los voy a dejar, pero hasta el domingo a las 12 del día, para que a mí me den un poquito más de oportunidad de recibir trabajos, de organizar información, porque yo ya tengo solamente 4 días para poder enviarles sus calificaciones. Y dicho lo cual, pues ya es tarde y hoy tengo un tema muy, muy, muy extenso. Voy a presentar acerca del marxismo, que ese es otro tema muy importante para nosotros desde el punto de vista de la sociología. Ya están viendo mi pantalla en este momento y en breves segundos comenzaré yo la presentación. Voy a hablar, sí, del marxismo, pero voy a dar un recorrido sobre lo que es en sí la propuesta de Carlos Marx y caeremos en el marxismo contemporáneo, ¿no? Relacionado todo con la educación. Entonces, inicio con el tema, ya no puedo esperarlos más. En vivo nada más tengo a Mayra en este momento por la cuestión de terminar en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. El marxismo contemporáneo, sesión del 29 de abril del 2023. Fíjense que siempre pues tenemos que ubicar, ¿no? El inicio, obviamente el máximo representante nacido en Berlín en 1818 y que sigue viviendo a pesar de que murió en 1883, es Carlos Marx. ¿Qué es lo que nos dice Carlos Marx? Carlos Marx nos dice que pues alguien importante para él, pues es nada más y nada menos que Hegel. Ujú. Hegel es un filósofo idealista, obviamente izquierdista, em, que sobre todo se gradúa con una tesis doctoral
que ahí inicia todo, se llama el materialismo de Epicuro. Y ahí retoma en su tesis, pues, la necesidad de pensar desde la dialéctica hegeliana y cómo se puede interpretar el sentido de la materia, del conocimiento y la vida cotidiana en la sociedad. Y pues en 1842 conoce a un filósofo también interesado en estas cuestiones, que se llama Federico Engels. Y Federico Engels, pues piensa, tiene la... Permítanme porque me están preguntando sobre el chat, permítanme, porque si no, no voy a poder aprender, ¿cómo se dice? Me estoy distrayendo. Discúlpenme, ya no puedo explicarles lo del enlace porque estoy hablando. Ya no les puedo quitar la pantalla por respeto a los demás. Aquí está. Gracias, Nielsen, por compartirlos. Y como les decía hace un momento, conoce pues a un filósofo también que piensa, se interesa y le mueve, vamos a decir, ¿no? El pensamiento hegeliano y pues son los que promueven y escriben la dialéctica hegeliana. Ellos hacen una interpretación de lo que es la naturaleza y lo que aportan, ¿no? Sustituyendo el concepto hegeliano de espíritu por el de materia. Y es donde surge la terminología del materialismo dialéctico, que ellos lo aplican a la materia y no al espíritu, como lo hizo Hegel. Y ustedes se preguntarán qué entienden por materia, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante porque muchas veces, ¿no? Hablamos de terminologías y pues qué significan finalmente. Entonces, para Marx y para Engels, cuando sustituyen el término espíritu por materia, nos dicen que entienden la materia por la que se rige por tres leyes. ¿Cuáles son? La ley de los contrarios, la ley de la negación y la ley de la transformación. Con estas tres leyes, Marx y Engels lo que intentan hacer es que toda comprobación de una realidad debe de estar pues muy conceptualizada, analizada y que tenga una meta de cambio. Si no es así, entonces no existe. Por eso, o sea, el término materialismo, ¿no? Cuando te dicen de broma, ay, eres muy materialista, o sea, no, solamente el contenido, lo que está, lo que se puede comprobar, ¿ok? Entonces, ellos resumen la epistemología marxista en los siguientes aspectos. La interpretación realista de la ciencia, en donde ellos explican que la aspiración del ser humano por una mejora de vida va a ser posible solo si logran transformar la materia. Muchos años, muchos autores han calificado a esta filosofía como lo que les decía hace un momento, racionalista, materialista, reduccionista, infinitista. ¿Por qué? Porque para ellos la única fuente de explicación del saber y del conocer es lo real. Si no hay realidad, no existe. Por eso no es un ataque contra las iglesias, por ejemplo.
sino que ellos dicen que son, desde el punto de vista hegeliano, pues muy poco racionales, porque hablan del espíritu, de una transformación que a lo mejor no se visualiza, no se comprueba. Entonces no es que estén en contra de, sino que su teoría desarrollada tiene que ver pues con estas realidades, ¿no? Que son las únicas que existen como tal. Sostienen también que lo único real es el origen del conocimiento y la praxis. El conocimiento, por lo tanto, también aceptan Marx, que no es absoluto, es una derivación de varias conclusiones. Lo que sí mencionan, fíjense, para los que siempre hemos pensado, ¿no? Esta negatividad del marxismo con creencia con Dios, dicen que el cerebro humano fue creado a partir de la idea de Dios. El cerebro humano ha creado la idea de Dios. Nosotros, nuestro pensamiento, nuestro saber, así muy, digamos, práctico, hemos creado ideas. Una de esas ideas, como muchas, es la de Dios. Y no es que exista, o sea, es creación de nosotros, no es algo externo, ajeno a nosotros. O sea, nosotros pensamos en esa existencia. Eso es lo que dice Marx, fíjense. Y dice, el hombre surge del proceso evolutivo de la materia, no surge de Dios. O sea, esta cuestión de, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de todo el Antiguo Testamento, y obviamente más con el Nuevo Testamento, en la encarnación en la Virgen María de Cristo, pues él dice, no, esa es una idea, ¿no? El hombre ha sido, o sea, surge el hombre del proceso evolutivo de la materia, no de una idea que se llama Dios. Y sostiene que nuestro cerebro es donde captamos toda la parte de lo espiritual, ¿no? Entonces, nosotros somos los que hacemos interpretaciones. Marx lo que quería era pues una sociedad que no dividiera en clases, que no fuera clasista, y por lo tanto es un representante del materialismo religioso judío, al que le interesa la persona en circunstancias igualitarias. Entonces, para él, su teoría, junto con Engels, le termina denominando materialismo dialéctico en 1848. ¿Y qué dicen ambos, no? Ellos dicen que la ciencia y la práctica son resultado de un movimiento obrero revolucionario. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo es derivación de la sociedad, de una necesidad natural y del pensamiento humano. Sostiene que el pensamiento del hombre no es absoluto, es relativo. Su base, su fuente es una realidad que puede comprobar, le llama realidad objetiva. Y puede ser complementada, mejorada, transformada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es ahí donde se habla de un relativismo marxista, porque da cabida tanto a lo comprobable 100% de manera cuantitativa, como la interpretación cualitativa que se haga del saber. Y Marx nos habla de algo muy interesante que conjuga tres aspectos: la ilusión, la objetivación y la escisión. Es decir, estos tres conceptos como tal, ¿no? La parte de la escisión, por ejemplo, la entiende como la división
material o inmaterial de una cosa. Es como el rompimiento, una escisión es una abertura, es un rompimiento, es una división. Y dice que el hombre, el ser humano, por ejemplo, en el ámbito social, generalmente tiene ese destino, o sea, dividirse socialmente. Y eso es lo que no le agrada, ¿no? Esa parte de la escisión, el rompimiento social. Cuando se refiere a la objetivación, dice que es una característica del ser humano buscar rigurosamente la explicación de las cosas. Y a veces el ser humano le da valor a cosas que no son trascendentes y eso te amarra, te somete. Y obviamente la ilusión, porque el ser humano busca o tiene aspiraciones que no son materiales, no son objetivas. Y dice que estos tres elementos logran alienar al hombre, o sea, lo traban, lo detienen. Y dice Marx que por la alienación el hombre se pierde, se desadapta y por lo tanto es un ser que no es auténtico, que rechaza las verdades concretas y vive o crea un mundo que no es de él. La alienación es un desajuste entre las relaciones de propiedad o producción con las fuerzas de producción. Es decir, la alienación marxista es social, o sea, es tangible lo que yo hago, lo que yo realizo con mis pares en la sociedad. No es del pensamiento, no es psiquiátrica. Y dice que hay tres tipos de alienaciones: la económica, la religiosa y la política. Y ahí vamos a explicarlas, ¿no? De dónde surge todo es de la alienación económica. Él menciona, por ejemplo, que la alienación económica parte de que el capitalista compra en el mercado de la fuerza de trabajo a los obreros. O sea, les ilusiona con un pago, una retribución, un desarrollo. Y al final el trabajador se siente defraudado porque todo su esfuerzo de trabajo no corresponde con lo que él ofrece. Ahorita me acordé de algo, ¿eh? Hago un paréntesis. Estábamos platicando ayer yo soy directora de un preescolar particular, es mi trabajo en las mañanas, y ayer pues toda la educación básica tiene algo que le llaman juntas de consejo técnico, ¿no? Y estábamos revisando el calendario de mayo, junio y julio, pues ya para preparar nuestros eventos, ¿no? Y decía yo que cada 15 días preparamos nuestros ambientes de aula. Entonces decimos la segunda quincena del maestro, y yo hice la segunda quincena de mayo y les hice burla, ¿no? No burla, o sea, les hice una broma, no burla, no burla, les hice una broma. Ah, no, le digo, ya sé, la segunda quincena nuestros ambientes son sobre nosotros los maestros y nuestra importancia, ¿no? Y nos reímos, sí, sí es cierto, ¿no? Porque generalmente pensamos en actividades o del calendario cívico, ¿no? Para ambientar nuestros salones. Pero una misma me dijo, oye, dice, pero pues entre broma y broma, ¿por qué no? O sea, el valor del maestro a veces no se retribuye ni socialmente ni económicamente, o sea, estamos devaluados. Y entonces decían, todo lo que hemos hecho, o sea, si los papás, los compañeros, los directivos, se dieran cuenta de todo el desgaste que tenemos, por ejemplo, para el Festival del Día del Niño, todo lo que preparamos no es retribuible con lo que ganamos, no solamente económicamente, sino de aprecio, de reconocimiento. Ah, yo les dejo a los niños, ¿no? Todo el día, qué emoción. Ay, qué padre. Pero si vieran en el fondo que son proyectos, que son trabajos, pues ahí veríamos un ejemplo de la alienación económica, ¿no?
de la alienación religiosa dice que esto es un ejemplo muy burdo que le estoy dando de la alienación económica, pero recordando cómo a veces ciertas acciones no son valoradas y nos sentimos devaluados, ¿no? Finalmente. Eso no lo dice Marx, lo dije yo. La alienación religiosa obliga, fíjense, a desarrollar propiedad privada y esclavitud, porque dice Marx que los proletarios son los que imaginan, crean la religión como una manera de escaparse de la sociedad en la que viven, y que entonces la religión es un opio para el pueblo, porque nada más son escapes, ¿no? Ay, sí, sí, voy a estar en este ambiente, voy a estar con los demás, orando, pensando, y esa parte es nada más para un consuelo de algo que no existe. Entonces, por eso le habla opio del pueblo. Ahí viene ese famosísimo mensaje. Les quiero decir, acuérdense, que cada presentación es como que me hago parte de la explicación de lo que nos diría Marx. No significa que esté de acuerdo o desacuerdo, ¿ok? Esto es bien importante. O sea, yo respeto. Les quiero decir, por ejemplo, que yo soy católica, ¿no? Pero yo les tengo que explicar desde esta perspectiva qué es lo que decía Marx, ¿no? Para que no sientan que yo tengo más tendencia a un aspecto, yo no para nada. Eh, la alienación política dice que es el resultado de nosotros, de nuestra ideología, del ambiente político en que nos hemos desenvuelto toda la vida y que también enajena. Dice que el Estado nace en la sociedad y que el hombre lleva una vida de ciudadano y comprometido con las necesidades del trabajo, no con la sociedad. Entonces eso se llama alienación política, porque busca también satisfacer eh, intereses personales. Sostiene Marx también que el obstáculo para la democracia es el carácter político del Estado, porque reprime al proletariado y por lo tanto el Estado protege la propiedad privada. Acuérdense que la dialéctica marxista es muy compleja, es racional, y la de Hegel es mística y más sencilla. Por eso, o sea, sí, se basa en la idea de Hegel, pero él lo racionaliza. Dice que en la sociedad democrática se da una lucha de clases por la producción, y el Estado y la religión someten el sistema de producción como un medio para dominar a la clase explotada, y de ahí surge el capitalismo. O sea, si tú me trabajas, tú sabes, pero tú me das un beneficio y beneficia a algunos, no a toda la sociedad. Aquí tenemos a nuestro querido Carlos Marx con su enorme y representativa barra. Como en esta última media hora, pues menciono, se da el desarrollo marxista del concepto de educación. Ahí les va. ¿Cuál sería el concepto marxista de la educación? Para nosotros los pedagogos, hay como dos etapas. Antes de 1845 y después. La primera habla de una progresiva liberación de las alienaciones. O sea, la escuela debería promover liberarte de las alienaciones que ya mencionamos, la ilusión, lo que no existe, la religión, la política. Y por otro lado, la educación debe entenderse como una práctica transformadora de lo real y que puede formar otras relaciones sociales. Fíjense, para Marx, ¿cuál es el concepto de educación? Dice, esto es súper interesante, que la educación prepara al educando para que dialécticamente se abra a la naturaleza, al trabajo y la sociedad. Por lo tanto, la educación no puede ser idealista. A ver, ahí se los dejo un minuto. Lean el concepto de educación marxista. Les doy unos segundos ahí para que la vean.
¿Listo? O sea, es bien interesante, ¿no? ¿Cuál es su concepto de educación? Vamos a ver, un poquito más amplio esta parte. La enseñanza para todos los niños, y fíjense, él habla de que la enseñanza se puede dar desde el primer momento en que ya no dependen de la mamá. Esto se me hace súper interesante. ¿Quién puede dar educación? Pues educación la puede dar cualquier institución pública o privada. Pero la enseñanza pública tiene una enorme ventaja. Ojo, porque aquí viene la promoción de la educación pública, que la educación pública es gratuita. Y si el niño va a ser educado, ¿ah? El niño no tendría por qué trabajar. Ahí viene el concepto de una de las principales defensas, hablando del Día del Niño mañana, de los deberes y obligaciones de los niños. Los niños deben de estudiar, no trabajar. ¿Ah? Es un concepto derivado justo del marxismo. Algo interesante. La cuestión del saber, si el pensamiento humano puede tener acceso a una verdad objetiva, es la base de la educación que manifiesta Carlos Marx. El niño tiene derecho a recibir educación y que esa educación sea objetiva. Por lo tanto, de estos principios fundamentales del manejo que hace Marx de la educación. La educación debe estar enmarcada en dos áreas. Por un lado, la parte, vamos a decir que práctica, y por otro lado, la realista. Dice Marx, con ideas no se hace nada. Ahora sí que de las buenas intenciones no vive el hombre. Es lo que dice Carlos Marx. Entonces, la educación es preparar al educando para que dialécticamente, o sea, en el entorno de la relación, del diálogo, de la discusión, se abra a la naturaleza, al trabajo y a la sociedad. Chequen esos tres conceptos. Por lo tanto, la educación es preparar al educando para que pueda estar de lleno en un ambiente social. Ojo, esto también es muy interesante porque, por ejemplo, si yo les platicara que una de las principales funciones de la educación preescolar es hacer social al niño, es la socialización. Y justo de esa socialización depende el éxito en su vida futura. Es lo que dice Marx, o sea, la educación es inminentemente social. Una de sus finalidades es capacitar al ser humano mediante el aprendizaje de un oficio o de una profesión para poder insertarse en sociedad. Si no le enseñas
cómo se inserta productivamente a la sociedad. Y la sociedad somos revolucionarios, cambiantes, que luchamos por necesidades varias y entonces hay que prepararnos para esa lucha y para ese cambio, para esa revolución. Por lo tanto, para Marx, la educación es un medio de mentalizar a los individuos para ayudarles a dar el paso de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. Dice que el Estado es el único que tiene derecho a educar. Ahí es donde él dice, fuera los particulares. El Estado tiene una función, el Estado debe educar. Dice Marx, el reino de las necesidades, ¿no? Yéndonos a la pirámide de Maslow. Este reino de necesidades se conoce así porque Marx y la educación dicen que generalmente buscamos educar al hombre para superar todas estas necesidades y la autorrealización es el trabajo, pero que a veces nos la pasamos viviendo, navegando e ilusionándonos y sometiéndonos a las necesidades y no llegamos a esta autorrealización. La autorrealización es cuando supero todas mis necesidades y tengo una estabilidad. Para Marx, la autorrealización es el trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Es un concepto de la doctrina marxista en donde le da un valor económico y dice que es el diálogo más maduro entre el hombre, la naturaleza y los demás. La introducción del trabajo en la escuela es un arma para resolver males que han aquejado al capitalismo. Él dice que si les enseñamos a los niños a trabajar, o sea, no ponerlos a trabajar, ojo, sino que la educación los prepare a realizar una actividad bien hecha, decirles cómo es la sociedad y qué necesidades tienen, vamos a ser exitosos todos. Perdón, dice que la escuela ha de combinar instrucción con trabajo, es decir, que las principales actividades escolares sean aprender y trabajar o instruirse trabajando. O sea, él podría decir, bueno, si es necesario aprender a ser jornalero, cómo se produce, cómo lo que comemos, pues llévalo allá, haz que haga lo que tú sabes hacer. Eso es instruirse trabajando. O quieres enseñarle cómo organizar una fábrica en la escuela, enseñarle la teoría, las bases, y después se instruirá en el espacio, justo, ¿no? O sea, aprender y trabajar, o sea, enseñas y le dices cómo en la escuela, ejemplificas, o de plano lo instruyes, o sea, lo mandas a donde él podría ver cómo se trabaja. No pasa nada. Marx y Engels sostenían que las instituciones sociales donde se instruye trabajando son escuelas públicas y gratuitas o institutos nacionales a expensas de la nación. Es decir, había cabida a los espacios privados, pero siempre para el buen servicio del Estado. ¿Cómo es un trabajo instructivo o cómo es una instrucción laboral, que es lo que decíamos hace un momento? Esta instrucción buscaba terminar con la esclavitud, con la alienación, con la propiedad privada y con el aprovechamiento de los burgueses a expensas del proletariado. Entonces, todos necesitamos sobrevivir, todos necesitamos aprender haciéndolo. Y es para beneficio de todos, no para el beneficio de solo algunos. Y él por eso busca abolir la esclavitud. Y ahora sí que lo que diría Marx, ¿no?
¿Qué entiende por instrucción? Que hoy en día los pedagogos como que le hacemos una separación teórica, ¿no? Una cosa es educar y otra es instruir, ¿no? Para nosotros hoy en día, siglo XXI, la instrucción, por ejemplo, queda muy clara para un pequeño momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y la parte educativa o el proceso educativo tiene una gran implicación de cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no? Pareciera que la instrucción para nosotros pedagogos hoy en día, pues es como el adiestramiento canino, ¿no? Nada más, no es cierto. O sea, siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un pequeño lapso donde sí hay instrucción y es muy importante. Pero vean lo que dice eh, Carlos Marx al respecto. Les voy a dejar unos minutitos la pantalla para que lean este párrafo, por favor, que me parece importante que lo revisen. ¿Qué entiende por instrucción? A ver, léanlo ustedes, revísenlo, les doy unos segundos y después lo explico. ¿Qué tal, no? Está interesante. A ver, ¿cómo entiende a diferencia de nosotros el término instrucción Carlos Marx? Carlos Marx entiende por instrucción tres cosas o tres áreas. Una, intelectual. Otra, física. Y otra, tecnológica. ¿Sí? O sea, no está muy lejano de lo que nosotros en la actualidad siglo XXI revisamos, trabajamos y defendemos por instrucción. Sí, la instrucción habla de cierto adiestramiento que transmite ciertos fundamentos sobre cómo hacer cosas, en este caso procesos de producción, y que le permitan al educando manejar ciertos instrumentos para los oficios. En conclusión, no estábamos mal. O sea, se sigue viviendo o se sigue entendiendo a la instrucción hoy en día de esa manera. O sea, la instrucción es dar herramientas, dar instrumentos para realizar ciertas actividades. O sea, si vamos a esa terminología. Y justo Marx nos dice, ¿no? Acá en la parte intelectual, pues también debemos darles los recursos técnicos. Acuérdense que tecnología no es una transmisión como la que estamos teniendo solamente. En educación, en la didáctica es técnica, el arte de enseñar, la técnica de enseñar. Y no necesito ningún instrumento. Por ejemplo, aquí con ustedes, pues he tenido la presentación en PowerPoint, pero si llegara a fallar mi presentación, yo tengo el arte de enseñar. Entonces, tendría que ser muy artística, muy técnica, para que aunque no vieran la presentación y solamente me vieran a mí, con mi tono de voz, con el ritmo de la clase, con ejemplos, pudieran ustedes visualizar lo que no se pudiera ver en pantalla. Un ejemplo, o sea, el educador tendría que desarrollar esa técnica. Ajá. En la parte física también necesitamos adiestrarnos para hacer ciertos ejercicios, movimientos. Y obviamente, pues en la parte ya ahora sí, tecnológica, científica, de desarrollo de oficios. Uh-huh. Dice Carlos Marx que lo más importante es
vincular el trabajo con la instrucción para que nosotros podamos darle sentido a lo práctico. La instrucción correspondería al pensamiento, cómo deducimos, cómo entendemos, cómo podemos realizar algo. Y la práctica serían nuestras acciones como tal. O sea, la parte instructiva es la parte de lo que pensamos, cómo lo pensamos, y la parte práctica, cómo lo realizamos. Por lo tanto, para Marx, el trabajo es factor que actúa, transforma la naturaleza del ser humano. Uh-huh. Nos da elementos para poder realizarnos. La interpretación que hace Marx no es como la que hoy en día entendemos de John Dewey, sobre el juego. La parte de Dewey es más bien como ese sentido lúdico, y la que maneja Marx es más bien una experiencia para ciertas edades que se vuelve más accesible, en su caso, para ejemplificar lo que es el trabajo. Es la diferencia con Dewey. El juego puede ser útil para la libertad. En la escuela, pues es discutible porque finalmente podemos otra vez alienarnos con una mentira. En el caso de Marx, en la escuela lo que se debe de aprender es a colaborar, a cooperar, a trabajar en equipo. Y concluyo esta sesión de esta aportación de Marx a la educación hablando de los fines. ¿Cuáles son para Marx los grandes fines de la educación? Los objetivos de la educación están relacionados con los objetivos de la sociedad. Es decir, cómo a través de la práctica en clase puedo yo transformar mi forma de ser, de hacer. Uno es transformar al hombre, hacer un hombre nuevo. Ese es uno de los grandes fines de la educación para Marx. Otro, lograr politizar y socializar. Otro, prepararnos para el trabajo productivo. Otro, desaparecer las alienaciones, o sea, ser realistas. ¿Qué nos aporta Carlos Marx a la educación? Nos aporta el suprimir la degradación del hombre capitalista, que la educación se vuelva algo útil, no algo clasista, que finalmente la educación es conseguir un hombre diferente, nuevo, que el hombre vive para el colectivo, que la educación técnica tiene una aplicación desde el punto de vista marxista. Ayuda a que tengamos una cosmovisión de los instrumentos de trabajo para un beneficio común. Y que la educación logre esto hace a un hombre omnilateral, porque la consecución de este perfil de ser humano lo logra la educación. Para Marx,
la omnilateralidad significa plenitud. El multifacetismo del ser humano, del individuo, lo va a alcanzar mediante el uso total de sus aptitudes, romper con limitaciones, o sea, quitarnos de las alienaciones que nos limitan y crear nuevas fuerzas que nos permitan dominar a la naturaleza, no la naturaleza a nosotros. ¿Cómo se logra esta multiplicidad de aptitudes? Pues a través del trabajo y del desarrollo tecnológico, y que la omnilateralidad es el extremo de la alienación. La alienación nos somete. La educación logra al hombre o busca como objetivo que haya un hombre omnilateral. Y este término, en 1844, de omnilateral, significa algo muy interesante. Que el hombre se apropia de su ser. Se apropia de su totalidad. El hombre no solo habla de sus aptitudes, sino de la totalidad de sus fuerzas productivas. Y esto solamente es consecuencia de su asociación al comunismo, es decir, de su asociación a las ideas de Marx. Por lo tanto, la omnilateralidad se da en el reino de una necesidad laboral, en la autocreación y evitar el consumismo, ¿no? Esa es como la parte de alienación que critica la teoría de Carlos Marx. ¿Cuál es el hombre nuevo, educado? Es un ser ateo, es un ser intrascendente, no porque no sea importante, sino que no está buscando la trascendencia como algo inexistente, ¿ok? Contento con la autosatisfacción que le brinda su trabajo, no necesita de Dios, que se humaniza en la naturaleza, que se autocrea en el trabajo y no necesita ser un creador, combate la burguesía y que busca el progreso de la humanidad a través de la norma moral. Y por eso su máximo es una ciudad sin clases. Un hombre marxista se priva a la burguesía de la trampa de la esclavitud y de la división de clases. ¿Cómo puede esto verse reflejado, según Marx y Engels? A través de la enseñanza. A través de la enseñanza en escuelas públicas gratuitas. Donde la escuela forma trabajadores intelectuales e intelectuales trabajadores. Y por lo tanto un niño debe ser educado progresivamente para aprender diversos oficios. No puede haber formación sin trabajo ni trabajo sin formación. Y la idea central de Marx es la cualificación laboral, o sea, las cualidades para realizar tu trabajo. Entonces, revisen ustedes, analicen cuál es la aportación de Carlos Marx, siendo objetivos. O sea, no significa que estemos de acuerdo, ojo, con esto, sino más bien, y bueno, también es libre, ¿no? Es libertad si ustedes dicen, sí, sí estoy de acuerdo con él, pero me refiero a que lo que nos queda de actividad en esta semana es lograr objetivamente nosotros, pedagogos, revisar cuáles son las principales aportaciones de la política, de la visión de Marx
a la educación. Eso es lo que vamos a dejar como actividad esta semana, que les decía muy al principio, y con esto me despido, que la actividad pasada y esta se podrá entregar hasta el domingo al mediodía. Es un cambio que hago domingo al mediodía, ¿ok? Y el examen de la próxima semana, o sea, voy a dar clase, hago un resumen. El examen va a ser de la clase de la próxima semana porque es la integración que hago yo de toda la información. Esa va a estar abierta sábado y domingo hasta las 23:59 de la noche. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y con esto cierro todas las tendencias que desarrolla la sociología de la educación y cómo vamos a cerrar la próxima semana analizando las aportaciones en el mundo contemporáneo. Y solo el examen va a ser del el gran resumen, la gran integración que haga de estos temas la próxima semana. ¿Ok? Entonces cerramos con trabajos de la semana pasada y esta semana, el domingo a las 12 del día. Y nuestro examen de la sesión del próximo sábado, que es de integradora, será abierto sábado después de la clase y domingo hasta las 23:59 de la noche. Es amplio. Marx, disculpen, ya me puse un minuto, pero bueno, es interesante la lectura que hace de la educación y de los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias por estar presentes y estamos en comunicación. Disculpen la tardanza. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.